Buenas noches a todos, bienvenidos a esta cápsula de Morena Socialista. Hoy vamos a decir algunas palabras acerca de Francisco Villa, caudillo popular de la Revolución Mexicana, caudillo popular de México. Villa quizá es uno de los personajes más discutidos, más cuestionados de la época revolucionaria de principios del siglo XX. Prácticamente lo es tanto como el propio Francisco I. Madero, como Emiliano Zapata u otros personajes. Actualmente se ha recuperado gran parte de la historia de Villa y del movimiento villista, gracias al trabajo de autores como Friedrich Katz principalmente, aunque también hay trabajos notables de Paco Ignacio Taibo y Salmerón. La figura de Villa, así recuperada para la historia, nos muestra un personaje un tanto distinto a lo que se conoció en épocas anteriores, una imagen dominada por la propaganda, ya fuera una propaganda que lo atacaba como un bandolero sangriento o una propaganda que lo exaltaba como un héroe sin tacha. Villa fue muchas cosas. Villa fue efectivamente un bandolero. Eso ya históricamente está fuera de toda duda. Pero no era un bandolero en el sentido quizá que hoy se comprende como tal, sino que era una persona propia del medio rural del norte que practicaba el abigeato, es decir, se tomaba animales, ganado vacuno que a veces era apropiado a su vez por los grandes hacendados. Los grandes hacendados tenían la costumbre de apropiarse de ganado público, ganado que no pertenecía a nadie y que estaba a disposición de aquel que lo requiriera en los grandes territorios de Chihuahua y Durango. Entonces, de esa manera, Villa, al tomar ese ganado, en realidad lo que hacía era recuperar algo que era público. Ahora bien, hay muchas leyendas y se tejen muchas historias en torno a Villa, pero está fuera de toda duda que parte de sus actividades, no la única, era precisamente la sustracción de ganado. Pero además él tenía vínculos particulares con agentes políticos y con las grandes compañías estadounidenses. Es algo parte de la historia que ha rescatado Friedrich Katz. Ahora bien, cuando llega el año de 1910, Villa se une a la revolución. Villa se une al movimiento maderista. Según los testimonios, Villa es reclutado por Abraham González, que era el jefe del movimiento maderista en Chihuahua. A partir de ahí, el destino de Villa va a estar unido a las fuerzas revolucionarias. ¿Por qué se une Villa a la revolución? Es todavía una materia discutida. Pudo haber seguido siendo un bandolero, pudo haber aprovechado la agitación para seguir en el bandolerismo, pero no lo hace. Villa se une a la revolución y se vuelve pronto un líder entre los hombres de armas. Después, al ser desmovilizadas las fuerzas revolucionarias por Madero, Villa vuelve a la vida civil y solo se reincorpora al ejercicio de las armas para combatir el levantamiento de Orozco, de Pascual Orozco, que había sido cercano a él en la lucha revolucionaria de 1910. Pero es, digamos, traicionado por Victoriano Huerta, que era el jefe de las fuerzas que luchaban contra Orozco, quien intenta fusilar a Villa y al no lograrlo, logra que se le envíe prisionero a la Ciudad de México. Es decir, los jefes revolucionarios que habían sido más leales a Madero, uno acaba levantándose contra él y siendo derrotado, que es Pascual Orozco, y el otro acaba en prisión, que es Francisco Villa. Villa escapa de prisión
un poco antes de la decena trágica, y huye a Estados Unidos. Y de nuevo surge la pregunta, ¿por qué tampoco en este momento se vuelve a su carrera de bandolero o digamos hombre de armas? Por el contrario, Villa se incorpora al movimiento revolucionario que se está organizando contra el golpe de Victoriano Huerta. Y eso es algo que ni la biografía de Katz ni la biografía de Paco Ignacio Taibo explican de manera concluyente. ¿Por qué Villa escoge el camino que realmente es el más difícil, cuesta arriba, que es continuar la revolución? Siendo que por su historia anterior no tiene un precedente de rebelión social contra los regímenes de Porfirio Díaz o del mismo Madero. ¿Por qué el bandolero Villa resulta ser el revolucionario más leal a la causa maderista? En mi opinión, yo, en mi opinión Villa es realmente un revolucionario de corte popular, es un caudillo de las masas populares de los estados del norte, sobre todo Durango y Chihuahua. Y como tal va a demostrar, tanto a través del levantamiento y la revolución contra Huerta, como en las luchas de la convención, e incluso en su época como ex revolucionario, es decir, cuando se desmoviliza finalmente en 1920 aproximadamente, va a demostrar que tenía una idea sólida de lo que significaba la revolución para los pueblos pobres y oprimidos. Es decir, contraria a la idea que se hace de un Villa que solamente atiende a las cuestiones del poder y la lucha por el poder, el saqueo y la lucha contra los poderes establecidos, el antiguo bandolero va a demostrar que tiene una idea de la revolución como un progreso social de las masas. Ideas que quizá fueron postergadas dado que la lucha imponía darle soluciones militares a los problemas y de los cuales Villa era más que consciente, por lo cual no llevó a cabo un reparto agrario, por ejemplo, ya que este lo condicionaba al triunfo de la fase armada de la revolución. Pero esa idea existía, esa idea estaba presente en los postulados de Villa y en la experiencia que va a tener al retirarse de la lucha armada, al crear una hacienda donde buscaba establecer un régimen social, aunque fuera embrionario con sus ex soldados, con sus excombatientes. Ahora bien, no solo eso, sino que aún en el retiro, Villa va a defender causas agrarias en los municipios cercanos a la hacienda donde vive retirado. Y eso también es una experiencia relativamente poco conocida en la época actual. Es decir, hay mucha información que está saliendo de la experiencia villista que no se tenía antes. La visión anterior estaba muy dominada por la propaganda, muy dominada por los enemigos a muerte y los aliados incondicionales. Sin embargo, a partir del trabajo de Katz, que va a abrir una brecha enorme en la historiografía de la revolución, el papel de Villa ha seguido un proceso de reencauzamiento, un proceso de revisión muy completo. Por eso sin ambaje se puede de caracterizar a Villa como el caudillo popular de México, el caudillo popular de la Revolución Mexicana. Eso es todo por esta noche, muchas gracias. Los invito a seguir viendo las cápsulas de Morena Socialista. Hasta luego.